desde lejos, caminos de tiza. Y yo voy a leer El pueblo que no quería ser gris. Dice así: desde ahora los colores permitidos solo serán el gris y el azul marino, que se podrán combinar con el verde militar. Quedan prohibidos los pueblos coloridos. Ahora, Susana, el libro tiene sin duda una coherencia estética que está dada tanto por la técnica que elegiste como por la paleta. ¿Esto fue casual? ¿Cómo fue? No, desde ya que no fue casual, en el sentido de que yo básicamente me considero pintora, si se tiene que, digamos, si me tengo que definir en torno de una técnica, de un material, y cuando comencé a pensar mi participación en el libro, yo sentí que tenía que claramente se imponía el papel y la tijera, el collage, el pegamento, el recorte. En algunos casos usé la técnica del calado, el paper cut, pero me parecía que la tijera, el papel, la plasticola eran como elementos muy presentes en ese universo de la infancia que intentábamos revisitar. Entonces me definí por esa técnica claramente, y en cuanto a la paleta tenía que ser un conjunto de colores que remitiera a los años 70, que es más o menos cuando nosotros nos estamos situando en los años de nuestros primeros contactos con las letras. ¿Y a vos, Lila, te ayudó la poética para expresar sentimientos e ideas en torno a todos estos libros de la infancia? Sí, absolutamente. Totalmente, porque eran... A uno cuando escribe, le preocupa, a mí por lo menos, me preocupa, cuando escribo sobre estas cosas evocativas, no caer en un tono sentimental, nostalgioso, ¿no? Y bueno, que es fácil tentarse con eso cuando uno está pensando en los libros que leyó en la infancia, que aparte son algo tan entrañable para uno. Y sin duda, bueno, poder pensar, poder escribir poesía y además tener presente qué poesía yo quiero escribir, me ayudó, suena paradójico, pero me ayudó a tomar distancia quizás de esa cosa más sentimental, pero no perderla. O sea, que fuera mi norte ese. O sea, yo quería remitir a esos libros evocativamente, quería que eso estuviera, pero no quería tener un tono nostálgico. Y sí, la poesía en eso intervino ahí, de esa manera. Ahora, en Biblioteca Infantil, esta publicación de ustedes, están también los libros prohibidos durante la última dictadura cívico-militar, libros para niños, de autores tanto argentinos como uruguayos, italianos. Prohibidos, a ver, ¿por qué? Por el enfoque, por los contenidos, prohibidos porque no, prohibidos porque sí. ¿Por qué los eligieron? La elección, en este caso, parte de Lila, que hizo además ahora lo explicará, una decisión en torno de la forma de versificación. Claro. Y lo que nosotras pensamos cuando trabajábamos en conjunto es que eso tenía que estar en el medio, situado. Hay 3 secciones: los clásicos, los libros prohibidos y los textos escolares. Ya pensando en el objeto libro, este libro álbum tenía que estar en el medio, tenía que ser más breve, casi acotado por las otras 2 formas más expansivas, si se quiere. Y una vez hecha la selección, los poemas quedaban en 2 páginas. En mi caso la decisión fue no atarme a la literalidad de lo que esos libros decían o de lo que Lila escribió en sus poemas, sino hacer también una propuesta estética que atravesara esas páginas y que en este caso se tradujo con un elefante. El elefante ocupa mucho espacio, era el disparador de una ilustración que se termina completando con el poema El pueblo que no quería ser gris. Entonces, también ahí hay como una decisión de faltarle el respeto a esa prohibición, de alguna manera, como el elefante atravesando todas las prohibiciones. O sea, como decía Lila, formas del desvío, y como decía María Pía, formas del desvío y de hacer algo con ese material que no sea reproducirlo, momificarlo, instalarlo como una especie de museo del pasado. Sí, ahí lo que decía Su sobre el tema de la versificación, yo ahí elegí escribir en rima,
con una forma de versificación muy breve y muy acotada, que es el limerick, o es el que en nuestra literatura está usado y reconocido a partir de María Elena Walsh, ¿no? Pero es originalmente una versificación inglesa, que generalmente su temática es el absurdo. Y entonces me parecía que era muy indicado, porque hay algo de absurdo en la prohibición de esos libros, más allá de lo tremendo. Hay algo de absurdo cuando uno incluso lee los decretos que prohibían esos libros, ¿no? O sea, uno dice, no puede ser, ¿no? Es lo primero que uno piensa, ¿no? Pero qué bárbaro, que se pueda escribir en serio esto sobre este libro, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la decisión de trabajar con el limerick. La elección de los textos tenía que ver, si bien estaba circunscripto, estaba limitado porque la cantidad de libros fueron muchos más, pero elegir los más paradigmáticos de esa elección. Algunos de esos libros yo los tuve en mi infancia, de la mano de mi mamá, los cuentos de Polidoro antes de la dictadura, y recuerdo muy claramente, con Un elefante ocupa mucho espacio, mi mamá escucha que lo prohíben y sale disparada a comprarlo, ¿no? Y lo logra conseguir. La edición que yo tengo es la edición clásica ilustrada por Jacques Barnes, y bueno, fue así como de los últimos que pudo comprar, y estaba, para mi hermana y para mí era un tesoro, ¿no? Así que bueno, Estaba pensando también, cuando me refería a los destinatarios un tanto inciertos de esta publicación que hicimos, es que quizás esta es la sección del libro que se puede pensar con una forma más directa de transmisión cultural e histórica a nuestros hijos, a los que hoy son chicos, ¿no? ¿Cómo es esto de que algunos libros los niños no los podían leer? Bueno, los destinatarios bien pueden ser también los maestros, y a lo mejor alguno puede sugerirle a los chicos que le hagan preguntas al lobo feroz, o que piensen cómo defender la torre de cubos. Exacto, para nosotras eso es fundamental, y creo que por también nuestros posicionamientos profesionales y los lugares por los que transitamos, además de la cuestión artística, es que claramente siempre tenemos como una demanda de presentar el libro ante maestros, o justamente hacer alguna instancia de taller con la red de maestros escritores, o presentarlo para bibliotecas, o sea que eso está. Gracias a las dos. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Nos lees la Cenicienta, Susana? Bueno, voy a hacer mi versión de Cenicienta. A ver. Cenicienta. El día del baile fregué platos y cacerolas hasta que llegó el hada madrina y me hizo viajar en una calabaza. Durante la fiesta debí esconderme una y otra vez de quienes me conocían y escapar sin explicaciones cuando el reloj dio las 12. A los pocos días tuve que calzar nuevamente ese incómodo zapato. Basta. Hice demasiado para conquistar el corazón de ese príncipe caprichoso. Lila, léenos el del diccionario. Diccionario. La maestra dicta miles de palabras por minuto. Busquen sándalo, zapatos, zanahoria, sandalia, volumen, voluta, bosquejo, bordado, vórtice, botica, boleta, voraz. Mezcla sin piedad, eses, zetas, ve altas y cortas. Elige palabras que empiezan igual, para que tengan que buscar por la segunda, por la tercera, por la cuarta letra. No cambia el orden alfabético, tampoco los niños que lo ignoran. Siempre son los mismos los que abren el diccionario en cualquier parte y se dejan llevar. Abrí en la C, la busco. No va a estar. Sí, escuchá. Envoltura de naturaleza calcárea segregada por el tegumento de numerosos moluscos y algunos braquiópodos. ¿Y qué más? Carey, materia córnea traslúcida. Ah, eso era. El cuerpo agazapado en el pupitre.
el brazo tapando la indecencia, y en medio del pequeño Larousse ilustrado la palabra, reluciendo con el brillo de un diamante que acaban de descubrir, falso. Bueno, nos vamos. Seguramente todos podemos evocar nuestra propia biblioteca infantil, en la que hay imágenes, palabras, personajes, historias, y todas ellas seguramente marcaron nuestra infancia. Gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Y allí, doblando nomás la esquina,